En algún momento de nuestra vida, todos enfrentamos el mismo dilema silencioso. ¿Por qué, si lo tenemos todo, seguimos sintiéndonos perdidos? Lo que antes llamábamos éxito, dinero, reconocimiento, acumulación de objetos, hoy se revela como una ilusión frágil. Nos han enseñado a correr detrás del control, del placer y de la aprobación ajena. Pero nadie nos enseñó a resistir, nadie nos enseñó a soportar, nadie nos enseñó a vivir con claridad interna cuando el mundo se desmorona. En esta era de ansiedad crónica y gratificación instantánea, el ruido es constante. Opiniones, críticas, estímulos, comparaciones. Y en medio de ese ruido, ¿quién eres tú realmente? Si todo lo que te define está fuera de ti, el trabajo, la pareja, los logros, ¿qué queda cuando todo eso se va? Es en esa pregunta donde comienza el camino estoico. Y no, el estoicismo no es una filosofía para eruditos, ni un discurso de motivación superficial. Es una disciplina dura, práctica, directa. Es un escudo ante la adversidad y una espada contra nuestra debilidad interna. Desde Ceniza Estoica queremos traerte esa disciplina a través de 6 hábitos estoicos que, si los practicas durante 30 días, no cambiarán el mundo. Cambiarán algo más importante: tu forma de estar en el mundo. Estos hábitos no son ejercicios vacíos, son entrenamientos del alma. Son decisiones conscientes que exigen esfuerzo, que confrontan tus excusas y rompen el automatismo con el que vives. Porque no se trata de cambiar tu vida en un día, sino de crear una vida que no necesite ser escapada. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió en su diario, no para la historia, sino para sí mismo, frases que hoy resuenan con más fuerza que nunca. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero ¿cómo se entrenan esos pensamientos? ¿Cómo podemos, en medio del caos moderno, vivir con la entereza de un sabio romano? No necesitas un templo, no necesitas un gurú. Lo que necesitas es compromiso. Compromiso para vivir sin adornos, para dejar de reaccionar como una hoja al viento y empezar a actuar como una roca firme frente a la tormenta. Compromiso para mirarte sin miedo. Y eso, exactamente eso, es lo que estos 6 hábitos estoicos van a exigir de ti. A lo largo de este video, vamos a descender capa por capa en cada uno de ellos, comenzando desde el más elevado hasta el más fundamental. Y en ese descenso, vas a confrontarte con lo esencial: tu tiempo, tu percepción, tu juicio, tu deseo, tu resistencia y tu acción. Cada uno de estos hábitos será una puerta hacia una vida menos frágil, menos ruidosa, más sólida. No te prometemos una vida sin dolor, te prometemos una mente que ya no se doblega ante él. Si alguna vez has sentido que estás sobreviviendo en lugar de vivir, si alguna vez te ha dolido el vacío que se esconde detrás de tus distracciones, si alguna vez te preguntaste por qué sigues cayendo en los mismos errores, entonces este video es para ti. No por entretenimiento, sino por necesidad. No por moda, sino por urgencia espiritual. Aquí, en Ceniza Estoica, no venimos a inspirarte. Venimos a decirte la verdad que nadie quiere oír. Estás viviendo por debajo de tu potencial, no porque no puedas más, sino porque estás obedeciendo tus pasiones como un esclavo obediente. El estoicismo no te ofrecerá consuelo, te ofrecerá libertad. Y esa libertad empieza cuando aceptas esta verdad. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo respondes a él. Todo lo demás es distracción, así que si estás dispuesto a tomar las riendas, si estás listo para mirar el dolor sin temblar, para decirle al caos, aquí mando yo, entonces presta atención. Porque estos 6 hábitos no son solo ideas, son ejercicios, y cada uno de ellos será un golpe contra la debilidad que hoy te mantiene atrapado.
Te desafío a ponerlos en práctica. 30 días, 6 hábitos, una mente inquebrantable. Bienvenido a Ceniza Estoica. Lección 6. El hábito de la acción correcta. Hacer lo que debes aunque no tengas ganas. Si alguna vez te has sentido paralizado por la indecisión, por el miedo a equivocarte o simplemente por la pereza disfrazada de necesito más claridad, entonces ya conoces el enemigo. No es la falta de talento, no es la falta de oportunidades, es la falta de acción voluntaria, consciente, disciplinada. Y los estoicos lo sabían mejor que nadie. Nada cambia en la teoría, todo cambia en la acción. Epicteto lo resumía sin adornos. No te jactes de haber leído muchas cosas, actúa en consecuencia. Marco Aurelio lo golpeaba más fuerte aún. Levántate, hombre. Fuiste hecho para la acción, no para dormir. La vida estoica no se construye en pensamientos abstractos, sino en gestos concretos, cotidianos, precisos. El verdadero estoico no se mide por lo que dice, sino por lo que hace cuando nadie lo ve. Este hábito, el sexto y más elevado, se trata de obedecer la razón, no las emociones. Es la práctica diaria de hacer lo que corresponde, sin importar lo que se sienta. Porque el estoicismo no busca que elimines tus emociones, eso sería absurdo. Busca que no les rindas culto. La ira, el miedo, el deseo, el entusiasmo impulsivo, todos esos movimientos internos deben ser reconocidos, pero jamás convertidos en amo. Y aquí surge la pregunta crucial. ¿Cómo entrenar la acción correcta? Primero, definiendo lo que es correcto. Para los estoicos, lo correcto es aquello que está en línea con la virtud, sabiduría, justicia, coraje y templanza. Eso significa actuar con claridad mental, con respeto por los demás, con firmeza frente al peligro y con dominio de uno mismo. Si tu acción no cumple esas 4 condiciones, es un acto pasional, no racional. Segundo, eliminando el veneno de la excusa. Todos tenemos una lista interna de justificaciones. Hoy no es el día, estoy agotado, no tengo todo lo que necesito aún, es demasiado difícil. El estoico ve esas frases como lo que son, trampas mentales para seguir postergando lo inevitable. ¿Quieres escribir ese libro? ¿Empezar esa conversación incómoda? ¿Dejar ese hábito destructivo? Hazlo. Hoy. Aunque te tiemblen las piernas, aunque no sientas motivación, porque la virtud no espera el momento perfecto, lo crea. Tercero, entrenando la capacidad de actuar sin buscar resultados externos. Este es uno de los pilares más duros del estoicismo. Hacer lo correcto sin necesidad de recompensa, reconocimiento o éxito. Marco Aurelio lo escribía con amarga sabiduría. Haz lo que la naturaleza te pide, no esperes aplausos, ni siquiera esperes que lo entiendan. Porque si tu acción depende del aplauso ajeno, entonces no actúas, te vendes, y el estoico no está en venta. Cuarto, entendiendo que cada acto es un entrenamiento para la muerte. Puede sonar duro, pero los estoicos lo repetían sin cesar. Tu vida es una secuencia limitada de acciones. Cada una cuenta, cada una te forma o te destruye. No hay neutralidad en la conducta. Si hoy cedes a la pereza, te haces más débil mañana. Si hoy eliges la virtud, te haces más fuerte aunque nadie lo note. Este hábito es particularmente difícil en un mundo que glorifica la comodidad. Hoy todo está diseñado para evitar el esfuerzo. Botones, algoritmos, entretenimiento sin fin. Pero el alma humana no se fortalece en el confort, se fortalece en la incomodidad elegida. El hábito de la acción correcta exige que te enfrentes con tu parte más floja y la desafíes sin piedad. Por eso, en esta práctica de 30 días, cada mañana debes preguntarte, ¿qué es lo correcto que debo hacer hoy, aunque no quiera hacerlo? Y luego hacerlo, sin negociar,
sin dramatizar, sin buscar atajos. Porque cuanto más rápido lo hagas, más silenciosamente, más firmemente, más estoicamente, más te acercas a la libertad. A lo largo de este hábito vas a notar algo curioso. La ansiedad disminuye, la culpa desaparece, la duda se desvanece. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú dejas de huir. Te vuelves la clase de persona que cumple su palabra, que hace lo que dice, que camina derecho incluso cuando el mundo está torcido. Y eso, en esta época de humo y espectáculo, es un acto de rebeldía radical. En Ceniza Estoica no hablamos de hábitos para mejorar tu productividad. Hablamos de hábitos para que tu alma no se quiebre ante las tormentas que tarde o temprano van a llegar. Este hábito, el de la acción correcta, es tu escudo. No te protegerá del dolor externo, pero sí del arrepentimiento interno. Y créeme, ese es el más doloroso de todos. Si practicas este hábito con rigor durante 30 días, comenzarás a sentir algo nuevo. Peso interior, gravedad, coherencia. Dejarás de ser alguien que observa la vida desde la orilla y te convertirás en alguien que entra en ella con los puños cerrados, el rostro firme y la conciencia limpia. Actuar, siempre actuar, pero actuar con virtud. Ese es el camino. Lección 5. El hábito de la resistencia voluntaria. Elegir el esfuerzo cuando podrías elegir la comodidad. En la quietud de la mañana, cuando el mundo aún no exige nada de ti, hay una decisión silenciosa que cambia el curso de todo tu día. ¿Permanecerás en lo fácil o caminarás hacia lo difícil? El estoicismo no se construye en la reflexión pasiva, sino en la práctica deliberada del esfuerzo. Y esa práctica comienza con un principio inquebrantable: no hacer lo que es más fácil, sino lo que fortalece tu carácter. Este es el quinto hábito y uno de los más ignorados en una cultura obsesionada con la eficiencia, la rapidez y el confort. El estoico no se rinde ante el deseo de comodidad. La comodidad es el veneno dulce que apaga el fuego interior. Y sin ese fuego, sin esa fricción voluntaria contra la pereza, contra el deseo, contra el impulso, no hay progreso espiritual. Solo hay decadencia lenta. Séneca, en sus cartas, fue contundente. Nada es más miserable que el alma que no se ejercita. Como los cuerpos inactivos se corrompen, también se corrompe el carácter que no se enfrenta al trabajo, a la dificultad, al sacrificio. Porque lo que no se entrena se atrofia, y en el estoicismo el entrenamiento no es físico, aunque puede serlo, sino existencial. ¿En qué consiste este hábito? En buscar deliberadamente pequeñas incomodidades cada día. Levantarte a la hora que dijiste, aunque no tengas ganas. Terminar esa tarea pendiente, aunque no estés inspirado. Elegir el camino más largo si fortalece tu resistencia. Ayunar voluntariamente. Salir al frío. Rechazar un placer inmediato que debilita tu voluntad. Todo acto de resistencia voluntaria es un acto de expansión del alma. Y no se trata de martirio ni de sufrimiento vacío. Se trata de dominio. De no dejarte gobernar por lo que te apetece o te duele. El estoico entiende que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el poder de no ser esclavo de lo que uno quiere. Esa es la verdadera fuerza, y solo se cultiva a través del esfuerzo elegido. Epicteto, que nació esclavo, lo entendía mejor que nadie. Si deseas ser libre, aprende a soportar el dolor. El dolor es el precio de la libertad. ¿Y qué tipo de dolor? El de negarte a ti mismo cuando tus deseos gritan. El de sostener una promesa aunque nadie te observe. El de decir no cuando todo tu cuerpo quiere decir sí. No porque seas un mártir, sino porque estás entrenando algo más valioso que el placer: la integridad. Durante los 30 días de práctica, este hábito te pedirá que hagas una lista de acciones incómodas, pero inofensivas,
que puedes incorporar a tu rutina, no para castigar tu cuerpo, sino para forjar tu espíritu. ¿Por qué? Porque cada vez que eliges la incomodidad cuando podrías evitarla, estás esculpiendo tu temple. Estás dejando de reaccionar como un niño y empezando a actuar como un adulto, y eso, hoy más que nunca, es una necesidad espiritual. Te darás cuenta, en pocos días, de algo inquietante. Tu mente buscará excusas elegantes. Esto no es necesario. Hoy no hace falta. Ya he progresado suficiente. Esas voces son las verdaderas cadenas. No necesitas grilletes físicos para ser un esclavo. Solo necesitas obedecer sin cuestionar la voz de tu comodidad. Y ahí, justo ahí, el estoico se detiene. Respira y elige el camino opuesto. En Ceniza Estoica no promovemos la dureza por sí misma. Promovemos la resiliencia elegida. Porque si no eliges tu dificultad, el mundo te la impondrá. Y cuando eso ocurra, solo tendrás dos opciones: quebrarte o resistir. Y resistir no se improvisa, se entrena todos los días, en cosas pequeñas, en decisiones silenciosas, en gestos que nadie ve, pero que tú conoces. Séneca lo ilustraba con una metáfora que sigue latiendo con verdad. El alma, como el acero, se endurece en el fuego y se templa en el agua fría. Si no pasas por el fuego ahora, cuando puedas controlarlo, te consumirá más tarde cuando no tengas elección. Este hábito te pide algo simple y radical. Cada día, durante 30 días, haz algo incómodo a propósito, no por ego, no para demostrarle nada a nadie, solo para recordarte que tú mandas, que no eres una hoja llevada por el viento del deseo, que tu voluntad tiene peso, tiene forma, tiene filo, y al hacerlo comenzarás a notar algo nuevo. Las cosas que antes te dominaban, el hambre, la fatiga, el deseo, la queja, empiezan a perder poder, no porque desaparezcan, sino porque tú ya no les temes. Y cuando dejas de temerles, te haces invencible. Este hábito, aunque silencioso, es revolucionario, porque en un mundo que te ofrece alivio inmediato para cada incomodidad, tú estarás cultivando una fuerza interna que no depende de nada externo. Y esa fuerza, cuando se acumula, se convierte en carácter. Y el carácter, como decía Epicteto, es el único bien verdaderamente tuyo: resistir. No porque debas, no porque te obliguen, sino porque puedes. Esa es la esencia de la libertad estoica. Lección 4. El hábito del control de juicio. Ver las cosas como son, no como temes que sean. Imagina por un instante que todo lo que te duele no proviene de los hechos en sí, sino de lo que tú piensas sobre ellos. No del rechazo que sufriste, sino del significado que le diste. No del fracaso que experimentaste, sino del juicio que emitiste sobre ese resultado. Lo que hoy te angustia, te frustra o te paraliza, no tiene poder real sobre ti hasta que tú le das poder. Esta es la esencia del cuarto hábito estoico: dominar el juicio para ver la realidad sin distorsión. Epicteto lo expresó con la claridad de quien conoce la raíz del sufrimiento humano. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que el dolor no comienza en el hecho, sino en la mente. La mente que interpreta, exagera, imagina, dramatiza y se convierte en su propio verdugo. Este hábito es el arte de desmontar esa maquinaria destructiva. El estoico no niega la realidad, no dice que todo está bien, no se convence de que la vida es perfecta. El estoico mira de frente lo que sucede, pero separa los hechos del juicio. Alguien te criticó, hecho. Eso significa que no valgo. Juicio. Perdiste tu trabajo, hecho. Soy un fracaso. Juicio. Tu relación terminó, hecho. Nadie me va a amar otra vez. Juicio. La vida golpea, sí, pero el sufrimiento innecesario lo fabrica tu interpretación, y esa puedes entrenarla.
¿Cómo se practica este hábito? Primero, cultivando la pausa. Cada vez que algo te perturbe, una noticia, un mensaje, un silencio, detente, no reacciones, no actúes desde el impulso, respira y pregúntate, ¿qué está ocurriendo realmente aquí? No lo que sientes, no lo que temes, solo lo que es. Esa pregunta detiene la cadena automática de interpretación emocional, te devuelve al terreno sólido de la razón. Segundo, aplicando lo que Marco Aurelio repetía en sus meditaciones como un ritual interior. Esto que me está afectando es una impresión o una realidad. En la mayoría de los casos, lo que creemos que nos hiere ni siquiera ha ocurrido. Es una suposición, un recuerdo, un escenario imaginario. Pero nuestra mente, al no entrenarse, reacciona a eso como si fuera real. Este hábito te exige desenmascarar el teatro mental que tú mismo produces. Tercero, aprendiendo a nombrar los hechos con neutralidad, no con eufemismos, pero tampoco con dramatismo. No digas, fui humillado. Di, esa persona dijo estas palabras. No digas, perdí todo. Di, ya no tengo esto que antes tenía. El lenguaje que usas para narrarte tus días moldea tu alma, y si vives hablando en términos absolutos, extremos o catastrofistas, te estarás entrenando en la desesperanza. El estoico habla con precisión, con limpieza, con firmeza, porque el modo en que nombras el mundo es el modo en que lo enfrentas. Cuarto, recordando que nada externo tiene poder moral sobre ti. Puedes perder una fortuna, tu salud, tu reputación, incluso tus seres queridos. Pero eso no te convierte en malo, ni en indigno, ni en débil. Séneca lo dijo con crudeza: lo único verdaderamente malo es aquello que convierte al alma en peor, y lo único que puede lograr eso es tu propio juicio mal gobernado. Este hábito te pide que defiendas tu alma del juicio tóxico, igual que defenderías tu casa de un incendio. Durante los 30 días de práctica, el ejercicio es simple pero exigente. Cada vez que algo te altere, escríbelo con precisión. Solo los hechos. Luego escribe cuál fue tu juicio inmediato sobre eso. Y por último, escribe cómo lo vería un estoico. Esa práctica diaria transforma tu percepción. Te hace consciente del abismo entre lo que pasa y lo que crees que pasa. Y en ese abismo, muchas veces, está toda tu ansiedad. Este hábito no te convierte en indiferente, te convierte en exacto. No niegas la tristeza, ni el dolor, ni la injusticia, pero dejas de añadir sufrimiento gratuito. Dejas de cargar con pensamientos que no elegiste conscientemente. Comienzas a ver con claridad, y la claridad es una forma de paz. En Ceniza Estoica insistimos, no se trata de no sentir, se trata de no ser esclavo de lo que sientes. Y la única forma de lograrlo es entrenando tu juicio. Como quien pule un espejo lleno de polvo, tú vas sacando cada día las interpretaciones innecesarias, las suposiciones sin prueba, las historias que te contaste para justificar tu debilidad. Y debajo de todo eso empieza a emerger una mente sobria, una mente firme, una mente estoica. Este hábito es incómodo al principio porque nos obliga a renunciar al papel de víctima, pero también es liberador, porque nos devuelve el control. Si no puedes controlar lo que ocurre afuera, al menos puedes controlar cómo lo ves, cómo lo nombras, cómo lo interpretas. Y eso, en momentos de caos, puede marcar la diferencia entre el colapso o la entereza. Dominar el juicio no es un evento, es una práctica, una vigilancia constante sobre tu diálogo interior, una disciplina diaria de revisar tus pensamientos como un centinela revisa las murallas de una ciudad sitiada. Porque si permites que entren interpretaciones falsas, acabarás atacándote a ti mismo. Y eso los estoicos no lo toleraban. Ver las cosas como son, sin adornos, sin exageraciones, sin mentiras.
Ese es el núcleo de este hábito y es quizás la primera forma real de libertad. Lección 3. El hábito del desapego del deseo. No esperes nada de fuera, encuéntralo dentro. Una de las trampas más antiguas del ser humano es desear sin cesar. Desear reconocimiento, afecto, comodidad, placer, seguridad, estabilidad. Desear que el mundo nos recompense por nuestro esfuerzo, que los demás nos traten como creemos merecer, que las cosas salgan como imaginamos. Pero el estoicismo nos confronta con una verdad radical. Cuanto más dependes de lo externo, más débil eres. El tercer hábito estoico es el desapego del deseo externo, o como lo expresaba Epicteto, quien desea cosas fuera de su control se hace esclavo. No se trata de no tener aspiraciones, sino de no atar tu bienestar emocional a cosas que no gobiernas. En una cultura que te dice que puedes tenerlo todo si luchas lo suficiente, el estoicismo te dice algo más crudo. Hay cosas que no dependen de ti, y apegarte a ellas es invitar al sufrimiento. Este hábito no es una negación de la vida, es una redirección de la energía, porque mientras tu deseo se extiende hacia el dinero, la pareja, la fama, el resultado, estás vulnerable. Todo lo que puede ser quitado, por el tiempo, por otros, por el azar, no puede ser la base de tu paz. Si lo es, entonces nunca estarás en paz. Solo estarás en pausa hasta que algo lo destruya. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía este recordatorio como un ancla para su alma. No permitas que tu felicidad dependa de lo que no depende de ti. Él, que era emperador, que tenía a Roma entera a sus pies, entendía lo frágil que es todo poder que no nace del interior. Porque el exterior cambia, y cuando eso sucede, el que ha vivido deseando sin conciencia se derrumba. ¿En qué consiste este hábito en la práctica? Primero, en identificar con honestidad todos los deseos que te gobiernan. No los que confiesas en voz alta, sino los que se revelan en tu frustración, en tu rabia, en tu ansiedad. Cada vez que te alteras por algo, hay un deseo frustrado detrás. Un yo quería que esto fuera distinto. Allí está el apego. Allí está tu debilidad y allí debe comenzar el trabajo. Segundo, en recordarte a diario lo que los estoicos llamaban la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti, tu juicio, tu acción, tu intención. Y hay cosas que no dependen de ti, el clima, las opiniones ajenas, el comportamiento de otros, los resultados. El hábito del desapego consiste en enfocarte exclusivamente en lo primero y aceptar serenamente lo segundo. Eso no significa pasividad, significa claridad. El estoico actúa con intensidad, pero no con desesperación. Hace lo que debe, pero su paz no está en el fruto, sino en la raíz. No se emociona por el resultado, se enorgullece de haber actuado con virtud. Porque si el deseo lo empuja a esperar éxito, está en peligro. Pero si el deseo se transforma en intención interna, ya no puede ser derrotado. Tercero, practicar el premeditatio malorum, o la premeditación del mal. Este ejercicio consiste en imaginar, antes de cada acción o expectativa, lo peor que podría pasar. No como pesimismo, sino como fortaleza preventiva. Si te preparas para el rechazo, para la pérdida, para la decepción, y actúas de todos modos, ya no estás atado al deseo. Estás anclado en el valor, en el deber, en la firmeza. Cuarto, entender que el verdadero deseo debe estar orientado a lo que nadie puede quitarte, la virtud. Epicteto lo decía con una lucidez implacable. Deseas solo aquello que depende de ti y siempre tendrás lo que deseas. Y eso que depende de ti es tu carácter, tu acción, tu juicio, tu templanza. Todo lo demás puede ser arrebatado. Esto no.
Durante los 30 días de práctica, este hábito se manifiesta en cada vez que sientas ansiedad por el futuro, en cada vez que te frustres por una expectativa incumplida, en cada deseo que se transforme en necesidad. Allí es donde debes intervenir. Debes preguntarte, ¿estoy deseando algo que no puedo controlar? Si la respuesta es sí, renuncia, no al objetivo, sino al apego, no a la acción, sino a la necesidad del resultado. Y eso, en un mundo donde todo se mide por logros externos, es un acto de libertad profunda, porque quien no necesita nada del mundo es invencible ante él. Este hábito te hará sentir al principio como si estuvieras apagando tu fuego interno, pero en realidad lo estás purificando, porque no es lo mismo desear ciegamente que actuar con propósito. No es lo mismo vivir persiguiendo que vivir ofreciendo. El estoico no vive para obtener, vive para ejercer su virtud, y eso lo convierte en alguien imposible de controlar. Desapegarte del deseo no es renunciar a tus metas, es recordar que tu valor no está en ellas, que lo que te define no es lo que logras, sino cómo te comportas mientras lo intentas. Y si eso lo entiendes de verdad, ya no hay derrota que te destruya, ni victoria que te embriague. Solo queda el camino recto, solo queda la calma interior. En Ceniza Estoica decimos esto sin rodeos. La paz no llega cuando consigues todo lo que deseas, sino cuando dejas de necesitarlo. Y para llegar ahí necesitas practicar este hábito todos los días, como quien se despoja de un peso invisible, como quien corta cada cuerda que lo ata al mundo exterior y camina por fin con los pies firmes en su propio juicio. Lección 2. El hábito de la atención al presente. Estar aquí, del todo, sin huir. De todos los ladrones del alma, ninguno es tan persistente, tan sutil, tan normalizado como la dispersión. Vivimos como si fuéramos eternos, como si tuviéramos tiempo de sobra, como si cada día no fuera un milagro irrepetible. Y sin embargo, cada mañana que despiertas, lo haces más cerca de tu muerte, más cerca del momento en que no podrás corregir, ni agradecer, ni amar, ni resistir. Ese momento llegará y nadie podrá evitarlo. Pero hasta que llegue, hay una batalla que sí puedes pelear, estar completamente presente mientras estás vivo. El segundo hábito estoico es la atención al presente, no como una moda de mindfulness, no como una técnica para reducir estrés, sino como un acto radical de presencia, como una declaración silenciosa: hoy estoy aquí y no voy a desperdiciarlo. Porque para los estoicos, perder el presente es una forma de suicidio lento, y la mayoría de las personas lo comete todos los días. Marco Aurelio lo escribió con la gravedad de quien conoce la fugacidad del poder y de la carne. No desperdicies lo que te queda de vida preocupándote por los demás, a menos que sea por su beneficio, porque perder tu tiempo es perder tu alma. Él sabía que el emperador más poderoso del mundo podía ser tan inútil como el esclavo más insignificante si su mente estaba atrapada en el ayer o en el mañana. ¿En qué consiste este hábito? Primero, en entender que el presente es lo único real. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, solo el ahora puede ser vivido, pero no lo vivimos, lo distraemos, lo llenamos de ruido, de notificaciones, de conversaciones vacías, de multitarea, de ansiedad por lo que no controlamos. La mente va de un lado a otro como un perro sin correa, y en ese movimiento constante nunca está realmente aquí. Epicteto lo diría de otro modo: no es lo que sucede lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Y tú eliges tu interpretación solo en el presente. Todo juicio, toda decisión, toda reacción nace en el ahora. Y si no estás presente, estás viviendo en automático, estás repitiendo patrones, estás dormido con los ojos abiertos. Segundo, este hábito implica actuar como si cada momento fuera el último.
no en un sentido trágico, sino en un sentido responsable. Porque si este fuera el último momento que tienes, ¿lo usarías para preocuparte, para distraerte, para discutir sin sentido? No, lo usarías con intención, con peso, con gratitud. Esa actitud no necesita tragedia, necesita despertar. Tercero, entrenar la atención voluntaria. Esto significa dejar de hacer las cosas por inercia. Si comes, comes. Si hablas, hablas. Si escuchas, escuchas. Sin revisar el teléfono, sin planear tu respuesta, sin proyectarte en otro lugar. Esta práctica es difícil, no porque el mundo lo impida, sino porque tú has perdido el hábito de estar con lo que haces, y esa desconexión es la raíz de tu ansiedad. Durante los 30 días de este entrenamiento estoico, el ejercicio es directo. Cada hora, detente, respira, observa, pregúntate, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy del todo aquí? Esa micropausa no es trivial. Es una llamada a despertar, una forma de reorientar tu mente, porque si no te das cuenta de que estás disperso, no puedes corregir, y si no corriges, vivirás sin vivir. Cuarto, aplicar el principio estoico de la concentración en el deber actual. Marco Aurelio insistía en esto: no dejes que tu mente divague, haz lo que estás haciendo, como si fuera lo único que importa, como si tu vida dependiera de ello. Y en cierto sentido, sí depende, porque el presente es la única puerta por donde entra el cambio. No puedes cambiar nada en el ayer ni actuar sobre el mañana, solo puedes hacer algo ahora, y si desperdicias el ahora, desperdicias la vida. Este hábito va a enfrentarte con tu mayor enemigo, la distracción autoelegida, porque tú sabes cuándo estás escapando, sabes cuándo estás revisando tu teléfono para no pensar, cuándo estás trabajando por inercia, cuándo estás en una conversación y tu mente está en otro lado. El estoico no se miente, no se tolera, se exige, y se exige presencia. ¿Por qué? Porque la presencia es el cimiento de todas las virtudes. No puedes ser sabio si no estás atento. No puedes ser justo si no estás presente con el otro. No puedes ser valiente si no estás conectado con el miedo real que enfrentas. No puedes ser templado si no reconoces el impulso que te domina. Todo comienza con estar aquí, con abrir los ojos, con asumir el momento como si fuera el único que importa. Y lo es. En Ceniza Estoica sostenemos que la presencia no es comodidad, es tensión, es vigilancia, es voluntad, pero también es libertad, porque solo el que está realmente presente puede elegir. Todo lo demás es reacción, repetición, mecanismo. El presente es la arena donde se pelea la verdadera batalla, y si no estás allí, ya perdiste. Este hábito no es fácil de medir, no produce resultados inmediatos, pero poco a poco algo cambia. Te das cuenta de que los días ya no pasan tan rápido, que las conversaciones tienen más profundidad, que los placeres son más intensos, que el dolor es más soportable, que la vida deja de parecer una carrera y se convierte en una experiencia. La atención al presente no elimina los problemas, elimina el drama innecesario, te da el espacio interno para actuar con virtud, para no reaccionar desde el miedo, para no hablar desde la rabia, para no decidir desde la prisa. Es una práctica espiritual en medio del ruido, un acto de resistencia contra la dispersión programada y sobre todo es un hábito que te devuelve a ti mismo, porque si no estás presente, no estás tú, solo una sombra, una proyección, una función automática, y tú no viniste al mundo a ser un autómata, viniste a ser conciencia encarnada, razón en acción. Alma despierta. Lección 1. El hábito del memento mori. Recordar que vas a morir para poder vivir. Al inicio del día, al mirar el espejo, al sentarte a trabajar, al discutir con alguien, al planear el futuro.
¿Alguna vez recuerdas que vas a morir? Que este podría ser el último día, la última conversación, el último respiro, no como una fantasía mórbida, sino como una certeza inevitable. ¿Lo recuerdas? Si no lo haces, estás viviendo a medias, como si tu tiempo fuera infinito, como si el reloj no estuviera corriendo desde el momento en que naciste, pero lo está. Y por eso, el primer hábito estoico, el más fundamental, el más brutal, el más luminoso, es el memento mori. Recuerda que vas a morir. Esta frase no es una amenaza, es una invitación a la urgencia, a la claridad, a la honestidad. Los estoicos la llevaban como un mantra, no para asustarse, sino para afilar su percepción de la vida. Marco Aurelio la escribía una y otra vez. No actuar como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te ronda. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Epicteto lo decía así. Ten a la muerte frente a ti todos los días y nunca harás ni dirás nada indigno. Porque cuando sabes que vas a morir, y no solo lo sabes intelectualmente, sino que lo sientes en los huesos, dejas de vivir como un adormecido. Dejas de postergar lo importante, dejas de enredarte en trivialidades, dejas de creer que mañana habrá más tiempo, más energía, más oportunidades. Mañana no está garantizado, nunca lo ha estado. ¿En qué consiste este hábito? Primero, en confrontar tu propia finitud, no como concepto, sino como realidad. Eso implica reflexionar diariamente sobre tu muerte, visualizarla, imaginar que este es tu último día, no como juego, sino como entrenamiento. Séneca, en sus cartas, lo decía sin rodeos. Aprender a vivir es aprender a morir, no porque solo quien tiene presente el fin sabe priorizar lo esencial. Segundo, aplicar esa conciencia a tus decisiones. Pregúntate en cada elección, ¿importará esto cuando esté por morir? ¿Importará esta discusión, este resentimiento, esta excusa, este aplazamiento? Si la respuesta es no, entonces actúa como un alma que no quiere terminar su existencia cargando tonterías. El estoico vive como si cada día fuera su último, no para desesperarse, sino para vivir con lucidez. Tercero, usar el memento mori para dar peso a tus actos. Si supieras que hoy es tu último día, ¿cómo hablarías? ¿A quién pedirías perdón? ¿Qué dirías con amor? ¿Qué harías con coraje? Esa pregunta no es retórica, es práctica, porque algún día será cierto. Y el que ha vivido ensayando su muerte no la teme. Durante los 30 días de este entrenamiento, debes practicar el hábito del memento mori cada mañana y cada noche. Al despertar, recuerda que no estás muerto, pero podrías estarlo. Al cerrar los ojos, reconoce que no hay certeza de volver a abrirlos, y en medio de esa conciencia, elige vivir con virtud. No con miedo, sino con dirección. Este hábito es la raíz de los otros 5, porque si no recuerdas que vas a morir, vivirás distraído, apegado, disperso, reactivo, débil. Pero si lo recuerdas, si lo vives como una presencia constante, empezarás a ver cada momento como un regalo, cada decisión como una firma final, cada día como una oportunidad irrepetible. En Ceniza Estoica entendemos que este hábito no es popular. No vende esperanza vacía, no ofrece consuelo, pero ofrece algo más poderoso, verdad. Y en esa verdad, si tienes el coraje de aceptarla, hay una belleza feroz, porque todo lo que amas, todo lo que haces, todo lo que eres, cobra sentido solo porque un día va a terminar. La muerte entonces no es tu enemiga, es tu maestra. Te recuerda que estás en una cuenta regresiva, te obliga a despertar, te llama a dejar de vivir como si tu alma fuera un archivo que se puede guardar para después. No hay después, hay ahora, solo ahora. Este hábito no te vuelve melancólico, te vuelve despierto, no te vuelve frío,
te vuelve intenso, no te vuelve cínico, te vuelve profundamente agradecido, porque entiendes que lo que tienes no es tuyo, es prestado y se te puede quitar en cualquier instante. ¿Qué vas a hacer al respecto? Vas a vivir como un estoico. Vas a usar tu tiempo como el recurso sagrado que es. Vas a amar sin miedo, vas a trabajar sin distracción, vas a hablar con honestidad, vas a decidir con coraje, porque no sabes si tendrás otra oportunidad. Y eso es lo que hace cada oportunidad preciosa. Memento mori. No lo olvides. Y ahora que has llegado al final, debes hacerte una pregunta con la que pocos se atreven a ser honestos. ¿Vas a hacer algo con esto o solo vas a entenderlo? Porque la comprensión sin acción es un lujo inútil. No cambia nada, no te hace más fuerte, no te hace más libre, solo te hace sentir que sabes algo, mientras tu vida sigue igual. Lo que acabas de escuchar no es entretenimiento, es una advertencia, un mapa, un desafío, una provocación directa a la forma en que estás viviendo. Los 6 hábitos estoicos que hemos recorrido no son ideas decorativas, son armas, herramientas, disciplinas. Y cada una de ellas, si decides incorporarla, va a chocar de frente contra tu comodidad, tus excusas, tus adicciones mentales, tu necesidad constante de aprobación, de placer, de evasión. Te van a doler porque te van a desnudar, pero también te van a mostrar algo que quizás has olvidado. Que tú puedes resistir, que tú puedes decidir, que tú puedes dejar de vivir como un eco y comenzar a vivir como una fuerza. No necesitas ser sabio para empezar, necesitas empezar para ser sabio. Porque no se trata de cuánto sabes sobre Marco Aurelio, Epicteto o Séneca. Se trata de si hoy, cuando te enfrentas a una incomodidad, aplicas el hábito de la resistencia voluntaria. Se trata de si hoy, cuando algo te altera, pones en práctica el control del juicio. Se trata de si esta noche antes de dormir recuerdas que podrías no despertar y con esa certeza eliges cerrar el día con honra. Eso es el estoicismo, no una colección de frases, un modo de estar en el mundo. Y tú que estás escuchando esto lo sabes. Sabes que no estás viviendo con el peso que deberías, que hay conversaciones que evitas, rutinas que postergas, verdades que sabes y que no aplicas. Sabes que te estás traicionando en lo pequeño, esperando que lo grande cambie. Pero eso no va a pasar. Lo que va a pasar si sigues igual es que los días se van a volver años y cuando mires atrás ya será tarde. ¿Quieres que algo cambie? Empieza por ti. No por lo que opinas, por lo que haces. No por lo que publicas, por lo que practicas, no por lo que deseas, por lo que eres capaz de sostener en silencio, día tras día. Esa es la diferencia entre el que entiende el estoicismo y el que lo encarna. Los 6 hábitos están ahí. 1. Memento mori. Recuerda cada día que vas a morir para no desperdiciar la vida. 2. Presencia radical. Estar completamente en el ahora, sin huir al pasado o al futuro. 3. Desapego del deseo. Renunciar a depender de lo que no controlas. 4. Control del juicio. Ver los hechos sin distorsión emocional. 5. Resistencia voluntaria. Elegir la incomodidad que te fortalece. 6. Acción correcta. Hacer lo que debes, incluso cuando no tienes ganas. Cada uno es un paso hacia una vida más sólida, más tranquila, más recta, pero no puedes aplicarlos todos al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Comienza con uno, el que más te incomode, el que más te desafíe, el que más revele tu debilidad, y sosténlo 30 días, no para lograr algo, para forjarte. Porque la vida no premia al que busca placer, premia, en silencio, al que cultiva virtud. Y ese eres tú. O puedes serlo, si estás dispuesto a morir a lo viejo, a lo automático, a lo cómodo. Porque toda transformación verdadera implica muerte interna.
morir a tus hábitos de queja, morir a tu deseo de control, morir a la ilusión de que el tiempo te pertenece y desde esas cenizas renacer con peso, con dirección, con la certeza de que estás, por fin, viviendo con propósito. En Ceniza Estoica, no queremos que sigas escuchando más videos sin cambiar. Queremos que el próximo que escuches te encuentre distinto, más firme, más callado, más claro, no más motivado, más determinado. Recuerda siempre que el estoicismo no vino a hacerte sentir mejor, vino a hacerte mejor, y eso, aunque el mundo no lo celebre, tú lo vas a sentir. Cada vez que no reacciones como antes, cada vez que te levantes sin excusas, cada vez que sostengas tu palabra sin aplausos, cada vez que veas el dolor sin huir. Ahí, en esos momentos, sabrás que no estás viviendo como todos. Estás viviendo como un estoico. Y eso, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, es el acto más alto de dignidad humana. Ahora apaga esto y actúa.